Gracias. Bien, continuar el apartado correspondiente, siendo las 18:08. Se da intervención y oportunidad a la Fiscalía para continuar con su exposición. Me reiteraba que efectivamente el informe emitido por la licenciada Ivonne Castellanos, asesora jurídica del C5. Así es, su señoría, en la parte final, en la tercera hoja, dice: el incidente ha sido cerrado por la Corporación de Seguridad Pública Municipal, de lo cual queda evidenciado que los elementos policíacos municipales que intervinieron y que comparecieron ante su señoría efectivamente tomaron conocimiento de este evento delictuoso, de lo cual la defensa omitió hacerle ese señalamiento y esta representación social, a efecto de no vulnerar derechos fundamentales de las víctimas, se le hace del conocimiento. Asimismo, en cuanto al informe rendido por el C5, en cuanto a que no se localizó el número de folio que los elementos policíacos le hicieron referencia a su señoría, se refiere en ese apartado, asimismo, de la búsqueda realizada con el usuario que se tiene asignado, es solamente con el usuario. Esta unidad administrativa en Plataforma México con el número de referencia no se localizó el informe policial homologado. Tomemos en consideración que inclusive en el sistema judicial penal del cual su señoría nos da acceso, estamos limitados para realizar todas y cada una de las diligencias. Tomemos en consideración que la Ley Nacional de Seguridad Pública establece ciertos lineamientos y faculta a ciertas personas para tener acceso o incluso manipular estos sistemas. Incluso el Registro Nacional de Detenciones no puede ser manipulable por el suscrito, al menos que se cuente con la actualización del mismo, del cual la defensa también le tuvo a bien proyectar, y esto es en perjuicio de su representado. Las documentales que remitió el director general de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en el cual su señoría pudo percatarse que se cuenta con la nomenclatura, con los logotipos del Registro Nacional de Detenciones, de lo cual tiene a su disposición la defensa en la carpeta de investigación desglose que le fue dado al inicio de audiencia próxima pasada. Sin embargo, dentro de las actuaciones que se desprenden y de los datos de prueba que me hicieron llegar, del informe policial del Registro Nacional de Detenciones que ellos imprimen, enviaron 2 hojas, de lo cual son capturas de pantalla de lo que pretenden desvirtuar que exista el informe policial homologado. Incluso cuando se le da enviar la información, no aparecen los datos de la persona que se busca, sino nada más aparece la leyenda, no hay resultados, de lo cual la defensa no le hizo alusión a su señoría, y derivado de todas estas circunstancias, los elementos policíacos sí hacen una referencia, en vez de apoyar o desvirtuar esta teoría, le dan más impulso procesal, toda vez que ellos son las personas que realizaron la detención, realizaron el informe, realizaron los llamados, realizaron los folios. Ante esta circunstancia, todas y cada una de las argumentaciones vertidas en esta audiencia de no vinculas, en donde la defensa solicita no se dicte auto de no vinculación a proceso, no resultan procedentes, derivado de todos y cada uno de los datos de prueba y del desfile probatorio, incluso máxime con los testes de los elementos policíacos se corrobora esta circunstancia. Incluso se desisten a su más entero perjuicio de las videograbaciones, incluso tuvieron la oportunidad de citar a las víctimas, a los testigos, así como tuvieron la oportunidad de solicitar a los elementos policíacos para que comparecieran a este sede judicial, no lo hicieron. Entonces, esta representación social, a consideración, también se tiene por establecido
que el dato de prueba que incorporaron en este estadio procesal los defensores en cuanto a el dictamen rendido en materia de dactiloscopía, para esta representación social no resulta no procedente, toda vez que tomamos en consideración que las huellas son agua y se evaporan, tomando en consideración el clima que se tiene en esta actualidad, pudieron haberse evaporado por esa circunstancia. Incluso este dictamen no dirime o no le crea menos valor jurídico a las entrevistas, al señalamiento que le hicieron a los elementos policíacos, las víctimas y testigos al lugar de los hechos, a los elementos primeros respondientes. Por lo que ante esta circunstancia y a petición nuevamente de esta representación social, se solicita el auto de vinculación a proceso correspondiente. Sería cuarto. Adelante, última intervención, defensa. Si me permite el uso de la voz, señoría, para hacerme cargo. De las manifestaciones vertidas por la Fiscalía, debe manifestar primeramente en cuanto a la posición de que sean incorporadas dichas pruebas. Dicha etapa ya quedó superada, toda vez que al momento del ofrecimiento de los medios de prueba se le dio el uso de la voz al representante social a efecto de que hiciera manifestación alguna y del cual se refirió no tener oposición alguna. Del informe de incidente emitido 31 de mayo del 2024 por la licenciada Sari Ivonne Becerril Castellanos, asesora jurídica del CEL5, específicamente en el último renglón de la tercera página, efectivamente, como lo refiere la Fiscalía, dicho informe refiere: el incidente ha sido cerrado para las corporaciones de seguridad pública municipal con fecha 25 de mayo de 2024 a las 06 horas con 10 minutos. Es decir, que a esa hora tuvieron conocimiento los primeros respondientes y no a las 7 horas con 25 minutos, como lo han referido, 1 hora con 20 minutos después. Dicha omisión fue involuntaria, sin embargo, como lo refiere la Fiscalía, efectivamente queda sentado que el incidente se cerró a las 6 horas con 10 minutos del día 25 de mayo de 2024 para la Policía Municipal. Por lo cual queda acreditado que el hecho no sucedió como lo refieren las víctimas ni los primeros respondientes. Por lo que se refiere el fiscal al informe remitido por la licenciada Sari Ivonne Becerril Castellanos, asesora jurídica del C5, en el párrafo que refiere y que dio lectura a la representación social, que dice, que a la letra dice: asimismo, de la búsqueda realizada con el usuario que tiene asignada esta unidad administrativa, se le da contestación a la representación social que para ingresar, y él bien lo sabe, para ingresar a una plataforma se requiere de un usuario, es decir, no cualquier persona puede acceder a la información contenida en la plataforma México. Incluso el agente del Ministerio Público cuenta con una clave para ingresar al sistema SIGIE para realizar su trabajo. En este sentido, se requiere de una clave, de un usuario para ingresar a Plataforma México, y una vez que han ingresado y buscado el número de referencia correspondiente al informe policial homologado presentado por los elementos captores, no se localizó el informe policial homologado, es decir, no existe en el sistema, lo cual resulta inverosímil que fuera por un error o falla administrativa, toda vez que los elementos de la policía han referido que realizan un llamado al C5 y que el número de referencia lo arroja el sistema, es decir, es imposible que del sistema se haya borrado. Lo que sí queda acreditado es de que nunca se llevó a cabo ese registro. Y los policías municipales, ya que así lo refirieron, ellos lo llenaron de su puño y letra, pusieron un número de referencia que no existe. Por ello, es de solicitar, con datos de prueba que han sido desahogados e incorporados en esta audiencia, ha quedado evidenciado que tanto las víctimas como los primeros respondientes han falseado su declaración para formular una imputación a mi representado, imputación que, como ha quedado evidenciada, pues fue manipulada por las víctimas y los primeros respondientes, ya que la información
es una documental pública emitida por una autoridad, la cual tenía desconocimiento de estos hechos. Y las horas no corresponden, y así como los lugares no corresponden al que señalaron las víctimas y los primeros respondientes. Es por ello que se solicita de nueva cuenta, se dicta un auto de no vinculación a proceso en favor de mi representado, lo anterior con fundamento en el principio por persona, así como el principio de presunción de inocencia que obran en favor de mi representado. ¿Sería cuánto, señoría? ¿Está de acuerdo con su defensa, señor? Sí, claro. Bien, se cierra el debate. Se procede a emitir la determinación correspondiente bajo un nivel de exposición oral para mayor comprensión al señor Cristian Armando. Sobre todo los apartados orales estarán desde luego también acompañados por, en este caso, la emisión que por parte escrita y complementaria de esta determinación, así pueda consolidarse para la decisión puntual señalada. Bien, en ese entendido se advertirá como sentido propio intitulado como auto constitucional, auto de plazo constitucional, que en su momento es indispensable señalar precisamente que se emite el día de hoy en Ecatepec de Morelos, Estado de México, el día 1 de junio del año 2024. Se ha hecho alusión precisamente relevando la carpeta número 1201-2024, que de suyo propio se advierte en la persona del señor Cristian Armando Guerrero Hernández, esto precisamente por el hecho delictuoso de robo con objetivo agravante de haberse cometido con violencia moral en agravio de Lidey Saraí Torres Andonegui y Alicia Daniela Torres Andonegui, precisamente previsto y sancionado por el artículo 287, 89, fracción segunda y 290, fracción primera, inciso B, en relación con numerales 6, 7, 8, fracción primera y tercera y 11, fracción primera, inciso D del Código Penal vigente en el Estado de México. Bien, como se ha puntualizado en otros actos procesales, evidentemente estas circunstancias se encuentran sustentadas a través de considerandos que formalmente se advierten dos. El primero, el contexto del apartado legal sobre el cual interviene esta autoridad, de acuerdo al artículo 16 y 19 constitucional, que regulan precisamente la normativa y la determinación de requisitos que la ley establece para emitir los propios al ser actos de molestia. Seguido de ello, de manera conjunta con lo establecido en el artículo 313, 316, 317 del Código Nacional, que también establecen requisitos propios y previos para llevar a cabo la intitulación y la exposición de esta resolución, señor Cristian, en torno al apartado y asunto que se puntualiza. El artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece precisamente los apartados que corresponden en ese señalamiento de mérito, y finalmente establecer propiamente que de acuerdo a esos apartados en cuanto a competencia en materia de territorio, fuero, temporalidad, subjetividad o mareado, los cuales siguen en este caso vigentes hasta este momento, dado que legalmente no hay alguna cuestión de impedimento legal para que subjetivamente conozca el asunto, y apropiando el mismo, dado que he conocido precisamente desde los actos procesales anteriores, en su momento pueda establecerse precisamente esta circunstancia. Además, se quiere precisamente reiterar que bajo este nivel de exposición de esta resolución correspondemos a que se intitula también este apartado que sigue correspondiendo a las circunstancias del hecho investigado y así establecido como teoría fáctica de la Fiscalía el día 25 de mayo del año 2024 que ha sido señalado. Por lo tanto, conteste bajo este entender y seguimiento puntual que ha sido reiterado, avala precisamente esta autoridad, distingo lo realizado para esta autoridad. Por lo tanto, en
conminación precisamente al segundo considerando y fundamental de esta misma, se establece precisamente que el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos advierte que ninguna detención de autoridad judicial podrá exceder del plazo de 72 horas a partir del momento en que el indiciado se ha puesto a su disposición sin que se justifique en lo conducente con un auto de vinculación a proceso donde se establezca precisamente las circunstancias del hecho, lugar, modo, comisión o forma de intervención, y que en ese apartado corresponda precisamente a aparcar y avalar la situación que en su momento nos ocupa de manera jurídica. Este apartado corresponde entonces a que advierta un posible hecho delictuoso y una probable intervención para cerrar precisamente esos apartados que se requieren legalmente, más y aún si se solicitó que dentro de las 144 horas se resolviera esta situación jurídica en los términos que han sido señalados, y por lo tanto tenemos en cuenta que se haya llevado a cabo la formulación de imputación, que en este caso, de acuerdo a las reservas correspondientes de el derecho que tiene usted para pronunciarse al respecto, se tomó en consideración su manifestación propiamente, en donde realiza precisamente el apartado de no declarar, tal como se instituye como su derecho fundamental, pero no obstante ello, debemos concluir entonces si existe un posible hecho delictuoso y si existe una probable responsabilidad o comisión del mismo hecho, concluyendo que no se actualice alguna causa de excluyente del delito o extinción de acción penal en su favor para poder emitir en cierto sentido o no el auto de vinculación correspondiente o el auto de no vinculación solicitado. Por lo tanto, al tener un nivel de valoración de estos datos y pruebas correspondientes, un apartado de valoración es un ciclo completo para concluir que es verdad o mentira lo que se dice. Pero estamos en un apartado de investigación que no compete precisamente una valoración completa, sino una valoración restringida bajo un nivel de ponderación solamente para justificar los apartados que se están diciendo. No es que sea un delito hasta ese momento y que sea verdad, sino que es un posible hecho delictuoso y una probable comisión y no una responsabilidad como se advierte. Entonces es necesario explicar este apartado para que usted pueda comprender que ese análisis que se realizará solo será una ponderación. ¿Para qué? Para justificar una postura o la otra al respecto. Y por lo tanto, en ese entendido, complementar que exista ese posible hecho delictuoso y aparte que existe una probable comisión. Con estos apartados, de lleno, tomamos en cuenta precisamente la reiteración bajo ese contexto y contenido que se establece precisamente como antecedentes que inicialmente la Fiscalía hizo valer ante esta autoridad y que debe tomar en cuenta. Es un informe policial homologado con registro precisamente de el Registro Nacional de Detenciones, que reiteran los elementos remitentes en su estructuración o su elaboración, las mismas entrevistas de los elementos remitentes del señor Luis Raimundo y el señor Armando Fabián, la forma y términos que ellos advirtieron de primera mano precisamente los apartados. Y se reitera como entrevista porque bajo ese nivel de investigación las actuaciones que realiza ante la Fiscalía son solo entrevistas. Usted advirtió que vinieron los policías y ya ante una autoridad jurisdiccional tienen el carácter de testimonios, porque directamente se apropia la información del órgano de prueba o del medio que se está advirtiendo. Por eso se hace esa distinción. Entrevista de ley que corresponde de Lidey Saraí, también la propia de Alicia Daniela, sobre todo de Javier Torres Silva y desde luego la propia de Manuel Ángeles. También hay una inspección de indicios donde se advierte lo relativo en cuanto al cuchillo, la inspección de la pistola de plástico, la inspección de la sudadera roja, la inspección del lugar de los hechos, que detallan precisamente como en calle Álvaro Obregón, número 317, colonia San Pedro Jalostoc, en el municipio de Catepec de Morelos, Estado de México. Inspección del lugar del aseguramiento, que lo es precisamente a 15 metros aproximadamente del lugar de los hechos, y evidentemente así se advierte con el aseguramiento de los indicios que en su momento fueron embalados o asegurados por los elementos. Hay un informe de balística que se hace valer en cuanto al apartado forense de la pistola, que se denota efectivamente que no es arma de fuego, sino que presenta, en este caso, características similares externas, pero no presenta el funcionamiento de esta misma, lo que quiere decir que luego entonces es un artefacto de plástico
y que no se denomina con sus características como arma de fuego. Luego entonces apropiando también la certificación, en este caso de lesiones que en su momento advirtió Manuel Ángeles Vázquez respecto a la certificación que realizara precisamente en la cara lateral derecha del cuello de forma lineal de 5 milímetros señalados. Luego, bajo esta temática y a través de las solicitudes diversas que realizara su defensa ante esta autoridad y a través de peticiones, se tomó en cuenta la información que se llegó propiamente para intitular ante esta autoridad, precisamente como medios que ha incorporado a la citación ya el testimonio del señor Armando Fabián Hernández Domínguez, así como el señor Luis Raimundo Márquez Pérez. No obstante ello, también el informe de incidente de fecha 31 de mayo por Saraí Ivonne Castellanos, como asesora jurídica del Centro de Mando de Comunicación, Cómputo Calidad C5, a través de la lectura conducente y su proyección. El informe también relativo de esta misma, a través del informe policial homologado y registro que corresponde para tal fin a su búsqueda, con el usuario que ya tiene asignada. Un informe distinto respecto a Armando Enrique Santos Ortiz, director general de Secretaría de Justicia, Estado de México, a través de la lectura y proyección correspondientes, y no obstante ello, reiterar que bajo ese entendido hubo el desistimiento de diversos medios pendientes y también dentro de ellos pues las grabaciones correspondientes. Desconociendo esta autoridad el motivo por el cual no se haya realizado su desahogo, sin embargo, a su más entero perjuicio de su representación de defensa sí se advirtió. Luego, todos estos apartados correspondientes entre datos de prueba, entrevistas y medios de prueba incorporados el día de hoy, corresponde a esta autoridad a analizar propiamente el hecho circunstanciado que advierte que el día sábado 25 de mayo de 2024, al ser aproximadamente las 7:10, las víctimas de nombres Elidei Saraí Torres Andonegui y Alicia Daniela Torres Andonegui, ambas hermanas, se encontraban en compañía de su padre Javier Torres en su domicilio ubicado en calle Álvaro Obregón 317, Colonia San Pedro Jalostoc, Catepec de Morelos, esto esperando al testigo Manuel Ángeles Velázquez, que contrataron como taxista para llevarlos a un autobús que los iba a llevar al estado de Morelos, momento en que las víctimas se encontraban subiendo las maletas en la cajuela del vehículo automotor, así como estando ya en el exterior los testigos Javier Torres y Manuel Ángeles. Arriba el investigado, quien ahora saben responden a Cristian Armando Guerrero Hernández, vistiendo una sudadera color rojo y playera color azul con rojo, acercándose a la víctima Elidei Saraí Torres Andonegui, así como amagándola con una pistola color plateada a la altura de su abdomen, diciéndole: ya te la sabes, hija, dame la mochila, el dinero, no la hagas de pedo porque no venimos solos, desapoderándola de sus pertenencias y desde luego intentando momentos después la misma víctima Elidei Saraí arrebatarle la mochila. Sin embargo, como lo reitera precisamente el investigado Cristian Armando Guerrero Hernández, saca de su bolsa delantera de derecha una sudadera, un cuchillo, un mango color de plástico, color negro, hoja metálica, filo de terminación punta, apuntándole a su cuello y diciéndole: no le juegues al verga, culera, mientras que el sujeto de sexo masculino de identidad desconocida, que vestía una sudadera color blanca, se dirigió con la víctima Alicia Daniela Torres Andonegui, la cual estaba en compañía de su menor hija, amagándola con cuchillo y tenía su mano derecha a la altura de su abdomen, diciéndole: cálmate, cálmate, dame la cartera, arrebatándole a este sujeto de sudadera blanca, en su mano la cartera color beige con la cantidad de 6,000 pesos, mientras un tercer sujeto de identidad desconocida que vestía sudadera color negra se dirige precisamente con los testigos Javier Torres y el señor Manuel Ángel, a quien los amaga con el cuchillo y con su mano de plástico color negro, hoja metálica con filo y terminación punta, les dice: ustedes dos para acá, cabrones. Con dicho cuchillo le ocasiona una lesión al testigo Manuel Ángeles Velázquez en su cuello del lado derecho, siendo el investigado de nombre Cristian Armando Guerrero Hernández que entrega la mochila de la víctima Elidei Saraí, precisamente este sujeto de sudadera negra color negro, y tanto este sujeto como el de la sudadera blanca, al tener las pertenencias de las víctimas, corren hacia la calle 5 de febrero y el investigado Cristian Armando Guerrero Hernández corrió hacia la calle Gabino Barrera, siendo alcanzado aproximadamente 15 metros adelante los testigos Javier Torres Ávila y Manuel Ángeles, precisamente quien saca de su bolsa derecha delantera de su sudadera el cuchillo y la pistola color plateada, tirándolos al piso. Sin embargo, resbala, se pega en la cabeza y siendo así que mina su resistencia, llamando al 911 a las víctimas, dando
el auxilio correspondiente de seguridad, momento en el que hacer aproximadamente las 7:25 horas, los elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ecatepec de Morelos, Estado de México, Armando Fabián y Luis Raimundo Márquez Pérez se encontraban circulando a bordo de su unidad EG 3458, calle Cuauhtémoc Espina Vía Morelos, en San Pedro Jalostoc, Ecatepec, México, y acuden al llamado, reciben la alerta de que tenían una persona detenida y evidentemente llegan a calle Álvaro Obregón sin número, colonia San Pedro Jalostoc, municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, donde las víctimas y testigos los hacen señas indicando lo sucedido, toman providencias al respecto, aseguran al sujeto, aseguran los indicios, quienes víctimas reconocen precisamente que son los mismos que utilizaron el investigado para, junto con otras 2 personas masculinas, desapoderarle sus pertenencias, y luego entonces que estos se dirigieron a calle 5 de febrero sin advertir la presencia de más. Por lo tanto, reiteran que el sujeto se cae con la gravilla y la banqueta, y efectivamente es como logran detenerlo. Luego entonces solicitan el apoyo para intervención de los policías, aseguran, ponen a disposición del órgano investigador junto con los indicios correspondientes y desde luego realizan precisamente actuaciones propias de su encargo para un registro nacional de detenciones MCFC 034 2505 2024 0051 respecto a los apartados obtenidos, y sobre todo reiteran también que en este apartado corresponden a las actuaciones que en su momento señalan en la carpeta de investigación a través de la puesta a disposición correspondiente en cuanto al acuerdo de detención que realizara la Fiscalía en esos momentos. Por lo tanto, reitera luego entonces en lo medular esta situación, esta autoridad, y por lo tanto, una vez analizado prontamente de manera contundente sus apartados y situación jurídica, en este caso, señor Cristian Armando Guerrero Hernández, habrá de concluir esta autoridad que sí habrá de vincularse a proceso el asunto, en lo medular porque los apartados que ha señalado su defensa como argumentos propios en este apartado no se encuentran justificados a consideración de esta autoridad. Primeramente, porque reitera su defensa en los argumentos de este apartado en cuanto a nos ocupa, que como se ha evidenciado, afablemente no se debe evitar una vinculación a proceso porque en este caso no hay datos de prueba suficientes. La evidencia ha quedado establecida de que el imputado no llevó a cabo ni en tiempo, ni lugar, ni modo atribuido el hecho, como lo señala el agente del Ministerio Público, que también la imputación firme y directa del IDEI y su padre, que esperaban precisamente al señor Ángeles, desde ese momento empieza la alteración de las entrevistas, al señalar que en qué momento llega el taxista, que se supone que si estaba ahí, no es creíble. Este apartado corresponde únicamente a señalar y obtener ese resultado, no obstante la manifestación subjetiva de su defensa, porque no se encuentra apoyado con dato de prueba, como lo reitera la Fiscalía. Efectivamente, no se mandó llamar a las personas que estaban ahí en el hecho y cuestionarles efímeramente qué es lo que sucedió en ese apartado, en qué momento llega, en qué momento se va. Las dudas que usted tenga a su defensa, como lo advirtió, traer al órgano de prueba y preguntarle sobre ese apartado, sobre todo si sus defensas tenían dudas al respecto. Seguido de ello, establecer precisamente que en este caso se dice que saca su arma y luego un cuchillo y luego quita la mochila. ¿Cómo es que se realiza ese apartado? Bueno, pues no sé si a su defensa le conste ese apartado y por eso haga esas manifestaciones, porque como lo reitera la Fiscalía, ni la Fiscalía ni yo tampoco estuvimos en el hecho. El hecho de poder criticar las referencias que hagan en sus entrevistas o sus señalamientos cada una de las personas, pues evidentemente era necesario que se les trajera incluso a las víctimas para cuestionarles a ese respecto. No se les manda a llamar tampoco, entonces no es válido que solo se critique un apartado de su dicho y que evidentemente con ello se pueda sustentar al respecto, porque no hay dato de prueba que en su momento tampoco pueda justificarlo. Aunado a que su defensa reitera precisamente que en este caso, de acuerdo a las máximas de la experiencia, no puede haber ese apartado, para poder actualizar un circuito que corresponde a máximas de la experiencia, es necesario que, no obstante la información que tenemos, me atraiga aquellos asuntos similares en contexto propio, sustentados precisamente con esas actuaciones que se derivan, para establecer y hacer una comparativa y determinar que efectivamente se actualice una máxima de la experiencia en esos apartados. Sobre todo si yo desconozco los asuntos que su defensa conoce, que son similares al respecto, porque como usted lo advirtió, hizo muchos señalamientos genéricos en lo conducente respecto a la carpeta que se envió, que la Fiscalía construye esos apartados de otras carpetas ilegales. Yo no tengo conocimiento de eso.
y a eso se refiere el apartado de máximas de la experiencia. Cuando una persona conoce los asuntos y tiene precisamente las constancias al frente, se obtiene la información, se hace la comparativa y se concluye precisamente que esas máximas de la experiencia son los resultados que se han tenido en una de las circunstancias propias. Entonces, ese apartado teórico no se actualiza y está totalmente fuera de lugar que su defensa lo atraiga sin ningún apoyo o sustento jurídico correspondiente. Se advierte que en lo relativo se deba resolver como una mínima intervención, pues se está resolviendo de tal forma, por eso es necesario vincular a proceso, porque hay un señalamiento realizado no por una, sino por dos víctimas, y no por un testigo, sino dos testigos presenciales, incluso uno de ellos, que para esta autoridad adquiere precisamente el carácter de víctima porque él sale lesionado respecto a la violencia aplicada al momento de cometer el hecho delictuoso. Y ya lo adelantaba yo, precisamente en la audiencia próxima pasada, incluso al imponerle su medida cautelar, que estos apartados son extensivos y de acuerdo al artículo 316, atrayendo mi potestad para, en este caso, reclasificar precisamente el hecho, se establece que no obstante hubo violencia moral solo a las otras víctimas, sino también hubo violencia física a una tercera persona en calidad de testigo que también estuvo presente respecto a la comisión del hecho. Y por lo tanto, el hecho delictuoso no solo es robo como adjetivo agravante haberse cometido con violencia moral, sino también física sobre las personas, que también incluye precisamente al señor Manuel Ángeles Velázquez por la certificación médica que se advierte y por las circunstancias de los hechos que han sido señalados. Luego, después de este paréntesis, seguimos instando entonces que sí hay una mínima intervención que se justifica no solo con un dicho, sino con 4 dichos conducentes y 2 circunstanciales de los elementos remitentes, que no solo en una entrevista señalaron ese apartado que usted estuvo en el lugar de los hechos, que materialmente a usted lo detienen y lo ponen a disposición, y aquí vinieron a reiterar ese apartado, es decir, corroboran precisamente las circunstancias que inicialmente habían advertido y lejos de beneficiar, en este caso, el testimonio de los policías, le perjudican a usted y justifican la postura y teoría del Ministerio Público porque sigue sustentando lo señalado por las víctimas y los testigos. En ese contexto, se advierte precisamente que Félix Rojas, un perito de dactiloscopía, realizan un análisis de objetos de plástico no conducente y se advierte una leyenda precisamente donde determina que no puede corroborarse esos objetos materiales y esa relación. Bueno, ese argumento yo no lo puedo tener por presente, porque usted estuvo presente en la audiencia próxima pasada, donde la Fiscalía instó cuáles son los antecedentes de investigación. Su defensa en este apartado me incorpora medios correspondientes para aseverar, en este caso señalar su postura respecto a los hechos. Pero en ningún momento me adentraron en información del peritaje en dactiloscopía. ¿Quién realiza el perito? ¿Cuándo se hace? ¿Cuál fue el resultado? Nada más es adentrado en los argumentos de las partes y está totalmente fuera de lugar porque es un dato medio de prueba que a mí no me hicieron saber en cuanto a su contenido y formalmente yo no puedo pronunciarme al respecto porque eso nada más viene de los argumentos de las partes pero no está sustentado con un medio de prueba que se haya incluido al respecto. Por lo tanto, no hay mayor pronunciamiento respecto a ese peritaje y sobre las huellas y el resultado a que se ha hecho alusión, nulificando entonces los argumentos tanto de su defensa de la Fiscalía sobre ese peritaje en lo conducente. Además de que se reitera que hay un dactilograma en lo conducente y por lo tanto pues no se pudo llevar a cabo un completo estudio. Bueno, si no se realizó el estudio, tuvieron oportunidad en su momento de realizar los medios de prueba correspondientes dentro de esta prórroga solicitada y no se realizó, porque usted, como ha advertido, realizó incluso solicitudes vía electrónica de muchos otros apartados de medios de prueba a informes, todo eso, y bueno, estuvieron presentes. Entonces, si no fue de su interés, no es loable que tampoco lo traiga a consideración en cuanto a ningún argumento porque no hay sustento en esos datos. Reitera luego entonces que del acuerdo inicial que obra en la carpeta, que la lectura de cuenta que se da hay discrepancias totalmente en cuanto a la imputación que se finja, por lo señalado a que el IDEI, Sara y Alicia y los testigos Javier Torres y Manuel Ángeles dan alcance metros más adelante, efectivamente que tira al piso la pistola, el cuchillo con mango de plástico, que momentos antes es ocupado el desapoderamiento, el primer respondiente detiene el lugar, lo pone a disposición pero no hace en relación a la cuestión de que se resbala o precisamente con la gravilla y se golpea en ese apartado. Reiteramos que evidentemente son circunstancias y actuaciones que cada una de las partes realiza, no obstante la autoridad, sino también en este caso las víctimas y los testigos, bajo su nivel de entendimiento y conocimiento,
pero en lo relativo bajo estas circunstancias que corresponden también debemos advertir que en este caso no hay datos de prueba alguno en contrario que pueda justificar esta postura señalada, es decir, que son contrarios a los hechos señalados, más aún cada una de las documentales que en su momento se proyectaron, que atrajeron la información que han entrado, va complementando precisamente ese apartado. Y este apartado y palabra de complementar, más adelante lo voy a utilizar para un apartado cierto en cuanto a un argumento toral que su defensa reitera para esta autoridad. Reitera que en la audiencia pasada el Ministerio Público, bajo una técnica de proyección, inclusive advierte y determina que habían alterado actuaciones, que se impuso las entrevistas, que claramente me señaló la defensa que en este caso no eran iguales, que inventaban asuntos en lo conducente, que está falseando la información la Fiscalía, que la carpeta no existe, que efectivamente incluso su superior no manda todas las constancias, pues parcialmente es cierto, porque de las mismas documentales que yo advertí, que se proyectaron y que usted pudo también comprender, hay un registro total de las actuaciones que digitalmente están en el sistema. Pero si en ese curso, como lo reitera la Fiscalía, no están la totalidad de esas actuaciones que se describen, bueno, pues es una circunstancia también que no nos atañe ni a mí ni al fiscal en lo conducente, sino a las personas que, en este caso, solicitaran y remitieran esa información. Y si en ese contexto su defensa advirtió que no estaba completa la información, todavía tenemos tiempo suficiente para poder tomar providencias al respecto y quisiera requerimientos propios, porque en contexto a ello, su término legal fenece a las 23:50 horas del día de hoy. Luego entonces es un apartado que yo no puedo suplir también en ese entendido. Si hay algún defecto de los medios de prueba que su defensa requirió, bueno, a mí no me compete establecer ni tampoco asesorarle a su defensa como suelo, ni mucho menos a la Fiscalía. Corresponde meditamente a alguno de los 3 defensores que estuvo aquí presente haber hecho alguna manifestación y no lo hicieron. Entonces se advierte luego, como él lo advierte y amerita, que no mandan la totalidad de las actuaciones, bueno, pues así queda establecido. Pero eso no quiere decir que no exista la carpeta, que no exista la investigación, que no haya acontecido ni siquiera el hecho, porque incluso aquí los oficiales remitentes advirtieron y comparecieron, e incluso con la técnica de litigación de memoria correspondiente se advirtieron y reconocieron efectivamente que era una actuación de informe policial homologado y desde luego la intervención que en su momento ellos advirtieron respecto a los hechos, a lo que les constaba, al momento de llegar a asegurar y poner a petición de parte. Más allá de ese otro apartado no podemos hacer alguna influencia en el hecho propio de la comisión del hecho, porque bajo un nivel de comprensión lógico, ¿qué es lo que sucede primero? Que las víctimas están en el lugar, que llegan unos sujetos, que esos sujetos los desapoderan de sus pertenencias, que 2 sujetos se van del lugar de los hechos y logran asegurar a uno, y que posteriormente y finalmente llega la policía y detiene a un sujeto que están ahí. Entonces, primeramente acontece el hecho delictuoso y posteriormente se le hace la detención por apoyo precisamente de las víctimas. Entonces, bajo ese apartado y conocimiento debemos tomar en cuenta que efectivamente los elementos comparecieron a señalar lo que a ellos les constaba y las circunstancias propias de su realización. En ese entendido, se advierte luego entonces que si no existe un registro total de unas pruebas señaladas, bueno, pues es una circunstancia de la cual no se solventó en su momento procesal oportuno y en la temporalidad que se autorizó para tal fin. Dice su defensa que hay un punto crítico y clave importante, y precisamente es como ya tuvo precisamente a cabo el desfile probatorio, donde se desprendió que los elementos remitentes a hermano Fabián, señor Luis Raimundo, ellos llenan un informe policial homologado, señalado como IPH 15PM 0303325052024080. Y dice que lo realizan en Plataforma México, hacen sus gestiones en la documental que reitera incluso Saraí Ivonne de C5, dice que la búsqueda del usuario no le da para buscar ese registro correspondiente, que además no se localizó el informe policial homologado, que es un número inventado, una prueba nula que depende en su momento y debe considerar esta autoridad, y que evidentemente no está comprobado en la carpeta y que no existe ese apartado. Pues a ello debo establecer y traer a consideración precisamente esa palabra que había yo advertido, precisamente en la complementación, porque aquí estamos hablando de que efectivamente pues no aparece el registro, pero no aparece el registro porque hace falta de datos correspondientes.
El momento del registro, informe policial homologado que le ponen a la vista precisamente al señor Luis Raimundo Márquez Pérez, si usted advirtió, yo traje los documentos para tomar notas y así lo advertí. Fue un documento con registro 15P 030325052024080. Y sobre el apartado que corresponde al informe que se ha rendido y el que hace alusión a su defensa es 15PM0303, es decir, hay una variación en un dígito que corresponde precisamente al PM a que se ha hecho alusión. Entonces, por eso nos arrojan los otros datos de una ubicación de un lugar distinto, de hechos distintos, de hora distinta, respecto a ese informe que se encuentra advertido. Por eso usted escuchó precisamente que al momento de llevar a cabo la intitulación de estos documentos, conforme se reitera que efectivamente el asunto acude en calle Acueducto, sin número, Belisario Domínguez y Salón de los Eventos, La Carrera y Panteón de Catepec de Morelos, en la colonia de San Pedro Jalostoc, sobre una avenida Ignacio López Rayón, que varían totalmente las circunstancias precisamente del lugar de los hechos y las circunstancias de tiempo y esos otros apartados. Por eso su defensa argumenta y se corrige que efectivamente no corresponde al lugar de los hechos, pues no van a corresponder porque hay un registro distinto de la información que en su momento se dota. Evidentemente, incluso dentro de ella la variación de la hora a que se ha hecho alusión. Bajo el registro que corresponde precisamente al primer informe sobre la clave que a ella se les dota precisamente para advertir o no el registro, pues como ya lo ha señalado la Fiscalía también comparte precisamente esa intención. El informe de C5 que corresponde a esta servidora pública precisamente en los apartados que se han hecho alusión y que se dieron lectura y se proyectaron, lo es con respecto a su clave de acceso del sistema. Su servidor desconoce si efectivamente esa clave del sistema, qué aptitudes o habilidades tenga para que ella pueda desarrollar, proporcionar información o proporcionarla en ese sentido. Y acertadamente, como lo reitera la Fiscalía, evidentemente el apartado que corresponde a documentales, pues sí tienen poder representativo, se pueden incorporar por lectura y proyección, pero no hay una referencia de aquellas personas que originan esa información. Y es de suma trascendencia que haya una referencia sobre esas personas que originan la información para que ellas nos diluciden y se cuestione al respecto del motivo por el cual advirtió un resultado no óptimo en ese apartado con su clave señalada. Y es un apartado muy aventurado que su defensa diga primeramente que pues, no hay resultado y total no hay carpeta. Bueno, a criterio de esta autoridad no lo es porque quien tiene que pronunciarse en cuanto al contenido de la documental y advertir situaciones en contexto de su elaboración le corresponde a esa persona que origina el documento, no a su defensa en dar opinión al respecto y decir que no corresponde, que no hay resultado. Bueno, si no tengo yo mayor información, no puedo yo tener presente la justificación del señalamiento que realiza su defensa en ese apartado y por lo tanto, bajo ese entendimiento y línea no es procedente también el argumento de su defensa en ese estadio. Además, reitera que evidentemente no hay registro del informe policial homologado respecto a esos hechos porque varían las circunstancias y no es coincidente, ya me abordé en ese partido, pero sin duda alguna destaca que ya de conclusión pues es una carpeta armada, que los registros de actuaciones no corresponden, no fueron las cosas como son, que estaremos en presencia de un sobreseimiento, pues no es procedente tampoco su petición porque hasta este momento prevalece el dicho de las dos víctimas, el dicho de los dos testigos, perdón, de las tres víctimas, de un testigo, de los dos circunstanciales que son las policías. Materialmente hay un lugar de los hechos que está descrito, materialmente hay indicios, en este caso realizados, y materialmente podemos corroborar precisamente la realización posible del hecho delictuoso en sus apartados señalados. No obstante, yo reiterar que evidentemente, como lo trata de plantear su defensa en ese apartado, pues el informe policial homologado no lo es todo en los datos de prueba señalados, precisamente como ya se reiteró. Hay una entrevista de ellos mismos directamente a los que les constan los hechos. A pesar de que comparecieron en esta audiencia, fueron reiterantes en cuanto a su apartado inicial, porque solo hizo un apartado, una técnica judicial de apoyo de memoria precisamente sobre el apartado de registro del informe policial homologado. Y debo concluir también para esta autoridad que un informe policial homologado
En lo sucesivo solo es un medio a través del cual los integrantes de las instituciones policíacas documentan cierta información relacionada con su actividad, es decir, en este caso una puesta a disposición, una detención, lo que sea en lo conducente, sobre los objetos también derivados de esa intervención que tienen por representativo, para que en su momento sean trasladadas a las autoridades correspondientes de manera inicial, secundaria o permanente con registros o no. Pero este informe policial homologado debe establecerse solo como un apartado de herramienta útil para el oficial al momento de realizar su actividad, documentar información o conocimiento, es decir, es solo un apoyo, no es una base toral de una investigación que corresponde a esos apartados, porque como lo reiteré, y como ellos vinieron a señalar, precisamente a ellos no les constaba el hecho, solo advierte un registro de la forma en cómo a usted se le tuvo a petición de terceras personas, que en este caso son las víctimas y el testigo presencial. Y evidentemente, en este caso, las puestas a disposición al investigador, así como la entrega de instrumentos, productos del delito, pues se encuentran relacionadas precisamente a esos registros mínimos como secundarios y complementarios de la actividad que realizan los elementos policíacos. Entonces, como usted puede comprender, evidentemente el apartado autoral es el dicho de los policías, que se encuentra apoyado con los registros de investigación, porque como usted lo escuchó, ellos apropian el asunto, en este caso lo pusieron a disposición para ver si legalmente procedía o no en lo conducente y proceden a llenar precisamente el informe policial homologado, es decir, son actuaciones complementarias y secundarias a la intervención y la forma de cómo ellos advierten el hecho, lo plasman y lo exponen como vieron hacerlo aquí ante mi presencia. Por lo tanto, bajo este nivel de reiteración entonces en lo medular y por las circunstancias que han sido expuestas, será necesario precisamente vincular el asunto a proceso con esa clasificación jurídica retomada por esta autoridad, porque materialmente también se lesiona una tercera persona y evidentemente si es necesario vincular porque existen todos estos datos y antecedentes que hacen loable y justificable la posible realización del hecho delictuoso en cuanto al desapoderamiento que reiteran precisamente las víctimas y no obstante ello el daño material y físico que le realizan precisamente a una tercera que ha sido señalada y que en este caso fue el chofer a que se ha hecho alusión, justificando luego entonces ese señalamiento por los respondientes, en este caso lo dicho precisamente por las víctimas, en este caso el IDEI Saraí Torres Andonegui, Alicia Daniela Torres Andonegui y Manuel Ángeles Vázquez, en relación precisamente a ese hecho delictuoso modificatorio agravante de base cometido con violencia moral y física sobre las personas, reiterando esa clasificación que establece el artículo 87, 89 fracción segunda y 290 fracción primera inciso B, A y B, en lo concerniente precisamente en estos apartados que han sido ya considerados por esta autoridad, pero sobre todo en términos del artículo 678, fracción primera y tercera y uso fracción primera inciso D, porque advierte luego entonces que existe una posible conducta realizada y señalada a diversos sujetos, 13 en preciso, de manera masculina, y uno de ellos es reiterado precisamente en su persona, señor Cristian Armando Guerrero Hernández, quienes no necesitan alguna calidad específica para demostrarles precisamente y señalar la calidad de posible realizador y en este caso de autor en los términos que han sido señalados de sujeto activo. Sujeto pasivo corresponde a las mismas víctimas, tanto directas como indirectas, que en este caso lo fue el IDEI, Alicia y el señor Manuel, y desde luego en los términos que han sido señalados de acuerdo al artículo 108 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Además, establecer que bajo este entendimiento y línea se advierte una vulneración de derecho fundamental, que lo es precisamente de las posesiones o propiedades de las víctimas en lo conducente y no obstante ello también precisamente en la integridad física de una tercera persona, lo cual actualiza un nexo atribuible entre el resultado propio advertido y la posible conducta realizada y luego entonces se aviva y se justifica que ese monto precisamente de la sustracción realizada de los 6,000 pesos, independientemente de que se encuentre una mochila y un monedero distintos advertidos sin que haya hasta este momento alguna evaluación más de los objetos que han sido considerados en ese contexto, advierte precisamente la justificación de la actualización en la fracción segunda precisamente del artículo 89 a que se ha hecho alusión. Por ende, se establece entonces que bajo este cometido también se justifica luego entonces la violencia física y moral que ha sido realizada entre las personas, no obstante por el resultado material dispuesto precisamente con el instrumento del hecho delictuoso, sino también por
el arma, los amagos y amenazas realizados precisamente a las víctimas y a los testigos al testigo que ha sido señalado. Con ello se justifica entonces el posible hecho delictuoso que ha sido advertido y por lo tanto también a consideración de esta autoridad se advierte y se justifica, señor Cristian Armando Guerrero Hernández, un apartado de mínima intervención, lo que advierte entonces como conclusión, atendiendo a la herramienta ex oficio y convencional que esta autoridad tiene que realizar en este momento porque sus defensas hicieron argumentación al respecto, donde se establece precisamente que bajo ese nivel de estudio y ponderación debemos hacernos cargo que primeramente, el artículo 1 constitucional establece que en ámbito de nuestras competencias debemos proveer lo conducente para respeto restricto de derechos fundamentales a través de principios universales, interdependientes y progresivos. Y desde luego, bajo ese apartado correspondiente, sucumbe precisamente la determinación de que de acuerdo al artículo 7.3 de la Convención Americana, así como el artículo 8.2, donde se advierte un principio de presunción de inocencia y una detención o seguimiento puntual precisamente bajo el nivel en este caso de ponderación y determinación, corresponde luego entonces a estas autoridades determinar, en este caso a su servidor, que se han tomado provincias al respecto y que efectivamente se advierte justificada dicha circunstancia, tomando en consideración que en todo momento no se ha vulnerado el principio de presunción de inocencia y sobre todo se ha dado un seguimiento de este asunto en los términos que han sido avalados para conocimiento y desarrollo, atendiendo a lo establecido precisamente el artículo 16 y 19 constitucional que advierte actos de molestia y sobre todo porque considera esta autoridad que se han cumplido todos los requisitos que por ley merece precisamente para emitir esta vinculación. Es decir, como ya se reiterará, la formulación de imputación, el derecho a guardar silencio que corresponde en su persona, la posible actualización del hecho delictuoso y sobre todo la probable comisión en ese entendimiento. Esto a reiteración propia en último apartado de la probable comisión, porque se advierte la actualización de una conducta posiblemente dolosa de manera instantánea que se advirtió como suyo propio en la realización material de todos los hechos con aporte conductual, es decir, que se hará exigible una conducta distinta sin que se llevara a cabo, pero en su totalidad se realizaron los actos propios para llevar a cabo este desapoderamiento con la existencia y actualización de un posible precisamente acuerdo aún de manera rudimentaria para avalar la intervención de 3 personas, 2 de ellas desconocidas, pero en este caso una tercera siendo usted al reconocimiento propio y señalamiento de las víctimas, no obstante que a usted se le actualizó una detención precisamente en flagrancia, precisamente por señalamiento de las víctimas, en este caso bajo un nivel de localización y con indicios correspondientes, con la bastante información para advertir que efectivamente se justificó en lo conducente y por lo tanto actualiza el artículo 11, fracción primera, inciso D del Código Penal vigente en el Estado de México como autoría en condominio del mismo hecho delictuoso por los apartados que han sido sancionados y desde luego este apartado advierte un resultado que pueda venir como propio, además del conocimiento que en su planteamiento se advierte como transgresor del tipo penal correspondiente y la vulneración del bien jurídico tutelado, además de que no se encuentra advertido algún dato que corrobore que no tenía usted salud mental ni psíquica para determinarse de otra forma en cuanto al mismo hecho que ha sido advertido y por lo tanto no se actualiza algún error de tipo provisión invencible en su persona, además de que estos apartados corresponden a una posible culpabilidad en cuanto a su actualización porque no hay alguna extinción de acción penal excluyente del delito que pueda advertirse en favor de usted en los términos que han sido señalados. Y no obstante ello, concluir luego entonces que la aplicación de la normatividad constitucional al artículo 19 y artículo 16 corresponden a la actividad profusa que tiene esta autoridad precisamente para proveer lo conducente a través del principio de pro persona, pero ese principio de pro persona no solo se aplica a usted, sino también se aplica precisamente a las víctimas porque se ha quedado justificada la postura y teoría fáctica del Ministerio Público y desde luego en reciprocidad a sus derechos fundamentales es que se emite esta determinación de vinculación a proceso. Por lo tanto, se concluye en lo conducente a través de los siguientes resolutivos dicha determinación. Primero, siendo las 19 horas con 2 minutos del día de la fecha 1 de junio del año 2024 a que se ha hecho alusión, se dicta un auto de vinculación a proceso en su persona, señor Cristian Armando Guerrero Hernández, con la finalidad de que se continúe formalizadamente la investigación. No quiere decir que sea verdad o mentira lo que estamos diciendo que sea responsable, sino que tiene que continuarse la investigación a una complementaria, a una etapa intermedia y un juicio para poder denunciar ese apartado y en su momento aparcar precisamente cada una de las etapas correspondientes y que lo será precisamente por este hecho delictuoso de robo con objetivo agravante de haberse cometido con violencia moral y física sobre las personas en agravio de Lidey Saraí Torres Andonaegui, Alicia Daniela Torres Andonaegui y Manuel Ángeles Vázquez en los mencionados, previsto y sancionado por el artículo 87, 89, fracción segunda, 290, fracción primera, incisos A y B,
y 6, 7, 8, fracción primera y tercera, y 11, fracción primera, inciso D, del Código Penal para el Estado de México. Por lo tanto, habrá de determinarse en segunda instancia que en caso de estar inconforme se deja a salvo los derechos de las partes para hacerlos valer en la forma y términos que correspondan a la interposición del recurso de apelación que está dispuesto para ello, dentro de los términos de 3 días subsiguientes a la conclusión de esta audiencia en lo que nos ocupa, y por lo tanto habrá de turnarse los autos al fedatario público para que, en vía de actuación judicial, pues notifique precisamente a las partes pasivas de este asunto, no obstante en los datos que también actualice la Fiscalía para la tercera víctima que ha sido señalada, y le reitero la notificación de las determinaciones que se han tomado en cuenta y emitido en este apartado procesal, incluyendo precisamente la determinación de vinculación al proceso que nos ocupa. Por ende, queda resuelta entonces la situación jurídica. Y se da uso de la voz a la Fiscalía para que plantee alguna petición distinta a lo acordado, por favor. Sí, señoría, tomando en consideración que se ha tenido a dictar un auto de vinculación a un proceso con fundamento en el artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta representación social solicita como plazo de investigación complementaria el de 2 meses, tomando en consideración que se girará un oficio recordatorio a la Policía de Investigación a efecto de la búsqueda, localización y proporcionen nombres y nombres completos de los 2 sujetos involucrados que se dieron a la fuga al momento de los hechos. Se girará oficio a C5 para las cámaras de videovigilancia, oficio al C4 para cámaras de videovigilancia. Asimismo, a efecto, por lo que se solicita este plazo de investigación complementaria. ¿Sería cuánto? Gracias, defensa. ¿Me reitera, perdón, cuánto fue? 2 meses, 2 meses. Gracias, defensa. No uso la voz. Muchas gracias, señora Consovenia. Afablemente solicitaría fueran únicamente 15 días. Si bien es cierto, como ha quedado evidenciado, el órgano investigador ha hecho mención de que ya cuenta con datos de prueba y datos pertinentes suficientes para llevar a juicio, sin soslayar que hace referencia a que va a solicitar videograbaciones de cámaras AC5. Como ha quedado evidenciado, nosotros las peticionamos en un día, 24 horas llegaron, y con respecto a el mando de la Policía de Investigación a la cual hace referencia, pues él tiene esa conducción. Bajo esa guisa, de manera inmediata lo puede girar, puede hacer la búsqueda y localización. No considero que 3-4 días son bastantes y suficientes para que la Policía de Investigación haga lo conducente. Y con respecto a las videograbaciones, considero que, como ha quedado evidenciado, a nosotros nos llegan en 24 horas, no se necesitan 60 días. Motivo por el cual este órgano técnico solicitaría 15 días para hacer el plazo de investigación. ¿Este debatir, fiscal? Sí, señoría, asimismo me reservé una petición en cuanto a que los objetos los objetos asegurados serán remitidos a la bodega de evidencias de Xonacatlán, de lo cual el área de litigación nos lo pide para que se continúe con esta investigación y prosecución penal. Asimismo, la defensa refiere que para las cámaras se requieren, para solicitar las cámaras de C5, C4, lo cierto es que el Código Nacional lo refiere aproximadamente de 3 a 5 días, de lo cual también los elementos de la Policía de Investigación, como ya se hizo referencia, no han proporcionado el informe correspondiente. Se girará este oficio incluso para la búsqueda de testigos, de algunos otros testigos que puedan evidenciar o corroborar este hecho delictuoso, así como la identidad de los probables responsables que aún hacen falta, y no se lleve tan acelerado este procedimiento, incluso en dado caso puedan ser localizados. ¿Sería cuánto? Última instancia, defensa. Sí, muchas gracias, señoría. En primer término, la remisión de los objetos, de los indicios, pruebas materiales del presente, incluso no pudiese todavía ponerlos a disposición, toda vez que incluso si adentramos a una etapa de investigación complementaria, pues este órgano técnico solicitaría para ese estadio que pues entráramos a estudio y los tendría que poner a nuestra disposición, sin soslayar que en cualquier momento de la etapa del proceso los puede remitir. No considero que no es un elemento pertinente e idóneo para el plazo excesivo en el cual estará solicitando. Respecto a la situación que hace referencia de los policías de investigación que van a hacer la investigación, cabe señalar, señoría, que pues inclusive el agente del Ministerio Público está facultado en términos de lo que se pone en el numeral 104, fracción primera, dentro de los incisos A, B, C y D, que puede imponer inclusive medidas puede disponer de medios de apremio
para dar cabal cumplimiento a las funciones de los policías de investigación que hace referencia. Considero que son manifestaciones meramente sin fundamento y excesiva el corte de 2 meses al cual hace referencia. Considero que 15 días son bastos suficientes. Es cuanto. ¿Está de acuerdo con su defensa, señor? Sí, claro. Se cierra el debate. Se fijará un justo medio en cuanto a la postura sea por las partes, tomando en cuenta que el artículo 321 y 322 es claro en señalar que se habrá de solicitar una petición en cuanto a hacer investigación, pero se establece un mes, una temporalidad de hasta 6 meses en lo conducente, entonces está dentro del rango correspondiente tanto 2 meses y 15 días. También sería en este caso innecesario determinar 15 días porque se aperturaría esta investigación, porque es necesario notificar a las víctimas que comparezcan en requerimientos propios por esta autoridad, que señalen primero domicilios, que señalen asesor jurídico, que se asigne su asesor jurídico en lo conducente. Son trámites que realmente en este caso esta autoridad no puede comprender que solo en 15 días se haga incluso solo los apartados de notificación para las partes pasivas y pudiera también coartarse el derecho. Entonces establece un mes. Independientemente de esos apartados, el mes puede ser ampliado o no por las partes con causa justificada y comparecer ante esta autoridad antes de que se culmine el mismo para tomar providencias. Caso contrario, fenecido el término, pues la Fiscalía tiene la obligación de acusar, sobreseer o suspender según corresponde. Entonces, se establece el término de un mes que también se hará sabedor precisamente a las partes pasivas de este asunto para que puedan corresponder, darse por notificados a esta autoridad, manifestar cuál es el domicilio para notificar óptimamente, si señalan o no asesores jurídicos. Si no señalan en lo particular, tendría esta autoridad que hacer gestiones para asesores jurídicos por parte del Gobierno del Estado de manera oficiosa, y evidentemente eso implicará esos apartados, pero bueno, considera esta autoridad que ese término es oportuno para tal fin. Por ende, se advierte este justo medio y se establece lo propio al cierre ya señalado. No obstante, yo para advertir precisamente a alguna aclaración con respecto a términos oscuros, ambiguos o contradictorios que puedan haberse emitido, fiscal, no sé si yo tomé mal algún registro, escuché mal en cuanto a la exposición. ¿El segundo apellido del señor Manuel Ángeles es Vázquez o Velázquez? Porque aquí tengo registro al momento de dar señalamiento del hecho circunstanciado, tengo yo acotado en este caso con los 2 nombres, entonces para que haya una aclaración al respecto desde este momento y quede plasmado también así. Gracias, señora. Manuel Ángeles Vázquez, con doble Z. Vázquez, doble Z. Así es, señoría. Gracias. Bien, queda establecido entonces, como vía aclaratoria del artículo 69 del Código Nacional, para que en adelante se tenga por implicada dicha modificación y aclaración, en su momento también partida propia, incluso en el apartado escrito de la determinación y resolución, se advierte el nombre correcto que corresponde para tales apartados. Bien, emeritamente entonces se dará por concluir este acto, no sin antes su labor, en última instancia a los asistentes para alguna petición final. Ninguna, señoría, gracias. Gracias, defensa. Sí, señoría. 2 peticiones. Nuevamente, señoría, solicitaría en vía de petición, en términos de lo que dispone el numeral 8 del Pacto Federal, si nos pudiera dar acceso, más bien, se gire atento oficio al director del centro carcelario donde se encuentra interno mi representado, para que permita ingresar al perito en psicología licenciado Adrián Roberto García Nava, para efectos de que le realice estudio psicológico en materia de psicología forense y que asimismo se le permita y se le ordene en el citado oficio de estilo a dicho director se le dé acceso a diversos materiales consistentes en 20 hojas blancas, cámara fotográfica profesional marca Nikon KMT-600 color negra bifocal, 3 bolígrafos de colores negro, rojo, azul, un lápiz de grafito, una goma, una cámara de videograbación de la marca Sony-portátil color gris serie LM-301 y 10 impresiones de imágenes en hojas blancas tamaño carta, señoría. Solicitaría que me autorizara dicho ingreso del profesional antes mencionado por conducto de oficio, el cual, si es dable que usted decante favorable, se ponga a disposición, más bien sea de manera directa o se me ponga a disposición en el área administrativa, lo recojamos y podamos ingresar
con el profesional antes mencionado. Y por último, señoría, solicitaría afablemente se me autoriza en términos del numeral 50 de la Codificación Nacional Adjetiva una copia simple del audio y video de la presente y una copia certificada de la misma. Es cuanto. Gracias. ¿Alguna petición final que tenga usted, señor? ¿No? No. Bien, solo un cuestionamiento a la defensa. ¿Qué pericial va a desahogar? Una petición en materia de psicología forense. Psicología forense. Así es. ¿Así intitulada? Así es. Bien, habrá de comunicarse en el oficio de estilo, incluso de la comisión, perdón, de la resolución que ha sido emitida, pues en este caso solicitar que si no hay algún inconveniente de su parte del acceso al perito y a los materiales con la finalidad de realizar ese medio de prueba, porque debo reiterar que al igual las circunstancias que en su momento variaron para la Fiscalía, el centro penitenciario depende de un poder distinto al judicial. Yo no puedo ordenarle esto, ordenar lo otro, sí está a cargo de esta autoridad en el proceso, pero en su vigilancia y seguridad precisamente a cargo del centro penitenciario. Si no hay algún inconveniente en ese entendido, se le permita precisamente al perito y a los medicamentos para entrar por ser un medio de prueba que se va a desahogar en él. Pero si hay algún inconveniente, bueno, esa cuestión queda directamente establecida para el director del centro carcelario en ese contexto y en su momento deberá informar cuál es el impedimento y ya sobre ese apartado también podemos seguir interviniendo, apoyando o tomar alguna otra determinación al respecto. No se trata de que yo le ordene y que necesariamente tenga que ver, sí, yo sé que es medio de prueba que se va a desahogar, pero yo no puedo darle instrucciones de cómo en este apartado él pueda llevar a cabo seguridad o no seguridad, algunos apartados, es decir, que se le den las facilidades para el medio de prueba. Si hay algún inconveniente en su momento, pues que me informe y ya tomamos alguna otra providencia. Pero de entrada, precisamente habrá de ir implícito en el oficio esa solicitud, aclarando que es un medio de prueba que se va a desahogar en la persona del imputado y como todo derecho fundamental advierte que ya estamos comunicando la ampliación del cierre mismo, en vía complementaria es necesario incorporar ese medio. Entonces, haremos la petición, haremos la gestión, pero no como ordenamiento, sino como solicitud y recomendación para los apartados que han sido señalados para esos entendidos. Debemos, de alguna forma, de acuerdo a la experiencia de su servidor, cuidar esos lenguajes, porque si no, en otros apartados, pues advertiría una negativa del centro preventivo en esos instantes. Y esto lo advierto ahora sí yo, como máximas de la experiencia, por algunas determinaciones que he tomado en cuenta, incluso precisamente en la carpeta administrativa número 1131-2024, que acudió el día de hoy, para ciertas circunstancias que advirtieron en cuanto a esa claridad de las peticiones que deben realizarse. Entonces, se hará la solicitud, se habrá de establecer esa recomendación y se habrá de hacer la observación que es para desarrollar un medio de prueba en su persona que tendrá que ser anexado a la investigación correspondiente para que si hay algún inconveniente pues ya no nos informe de esa forma. Entonces se autorizan las copias, el seguimiento oportuno y tomando en consideración que no hay más que avanzar en esta carpeta, siendo las 19 horas con 16 minutos de la fecha se concluye este acto procesal. Que tengan buena tarde.